Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos nuevamente desde esta plataforma, la gira política virtual que lanzamos todos los viernes desde el proyecto político, el partido político Familia. Es un gusto. Mi nombre es Jorge David Chapas, soy presidente y fundador del partido Familia y pues tengo hoy el honor nuevamente de ser su anfitrión en esta gira política en la cual nos proponemos comentar un poco de la realidad política, económica y social que vive Guatemala y por sobre todo, como lo hemos venido haciendo siempre, hacer una propuesta, una invitación a la acción política liberal, una propuesta de transformación, de cambio real y verdadero para nuestra hermosa Guatemala, que en este mes cumple 199 años de conmemorar o de celebrar su independencia. Independencia que es en realidad una independencia a medias, ¿ok? Ya hemos hablado de eso desde la semana pasada y en el transcurso de esta. Y bueno, hoy vamos a seguir conversando respecto de estos temas con un tema y un título muy interesante al cual hemos puesto Somos la derecha propositiva. Somos la derecha propositiva con la ruta para lograr más ingresos, bienestar y calidad de vida. Familia es eso, estimados amigos, un proyecto político que propone una ruta para lograr más ingresos, bienestar y calidad de vida para ti, para tu familia. Y bueno, desde ya estamos trabajando arduamente en eso a través de nuestras giras políticas virtuales que venimos desarrollando desde ya hace algunos meses. Así es de que en mi calidad de anfitrión y presidente de familia, pues bienvenidos. Por favor, empieza desde ya a compartir este live. Gracias por tu preferencia y arrancamos. De establecer un sistema de reserva al 100%. Bueno, contabilizado. Estar aquí con ustedes. Miembro fundador del partido Familia y que por eso mismo tanta gente se va de nuestro país, se huye de nuestro país, se va a los Estados Unidos y se rompen las familias. Gracias amigos, bienvenidos entonces a este live, a esta gira política virtual del Partido Familia que como les comento todos los viernes llevamos hacia sus hogares. Saludos a quienes van en el tráfico, a quienes nos escuchan en sus dispositivos celulares o a quienes nos escuchan pues frente a una computadora, frente a una televisión. Gracias en realidad por sus preferencias. Les agradecemos desde ya compartir sus comentarios, sus preguntas, sus objeciones, sus críticas constructivas y también, ¿por qué no? Y aún más importante, sus teléfonos celulares o sus correos electrónicos en mensajes privados si gustan. Dentro de esta transmisión hay un equipo de colegas de la Secretaría de Organización Política que están anuentes a poder tomar sus datos y a ponerse en contacto con ustedes para que pues, nos conozcan mejor en principio y para que activen con nosotros políticamente desde ya, en este momento tan crítico para Guatemala, donde pues se necesita esperanza, se necesita una luz, y esa esperanza y esa luz, pues creemos tenerla nosotros. Tenemos un proyecto político, un programa político de transformación, de transición, de cambio de sistema, que es lo que verdaderamente no funciona. Y hoy pues vamos a darles algunas noticias, argumentos, por sobre todo, y la propuesta que tenemos para ustedes de cambio verdadero. Así que ojalá nos estén escuchando desde Quesaltepeque, Chiquimula, hasta Todos Santos, Cuchumatán, en Huehuetenango, desde Nueva Concepción, en la costa sur, hasta el municipio de San Andrés,
en Petén. Y para empezar, pues quiero presentarles a dos colegas políticos que me acompañan como panelistas hoy, dos grandes personas, miembros fundadores del partido, como siempre nosotros, pues presentándoles a los miembros del equipo de este proyecto. Y empiezo presentándoles a Damaris Samayoa. Hola Damaris, ¿cómo está? Muy buenas noches. Jorge, buenas noches, amigos, buenas noches. Gracias, Damaris, por su apoyo, por su asistencia a este live. Damaris Samayoa es empresaria, es madre de familia y activista político desde hace ya varios años. De hecho, pues es miembro fundador de Familia y de ese primer paso que dimos al fundar el Movimiento por las 5 Reformas en Guatemala. Es un gusto tenerla con nosotros, Damaris. Y seguidamente les presento a Estuardo Gracias, igual para mí un gusto. Gracias. Igualmente les presento a Estuardo Palacios. Estuardo es también empresario, es también activista político desde hace ya algunos años, interesado en Guatemala, es también padre de familia, preocupado por dejar un mejor futuro a sus hijos. Bienvenido, Estuardo, muy buenas noches. No le escuchamos, Estuardo. Creo que tiene apagado su micrófono. No le escuchamos. Creo que tiene apagado su micrófono. No le escuchamos, Estuardo. Vamos a ver. Ok, mientras le lanzamos acá un mensaje a Estuardo, por favor, David, si me ayudas con eso, aprovecho a presentarles a David Mendoza, quien está en controles de esta transmisión. David también es colega político, amigo y miembro del partido. Bien, Damaris, pues bienvenida nuevamente. Hoy vamos a conversar sobre la derecha propositiva, ¿no? Y tal vez vale la pena situar a nuestra audiencia en un contexto en el que nosotros diferenciamos o distinguimos una derecha reaccionaria de una derecha accionaria, una derecha crítica de una derecha propositiva, una derecha convencional de una derecha no convencional. Y en síntesis, una derecha mala de una derecha buena. En realidad nosotros distinguimos estas tres expresiones de la derecha. La verdad es de que la derecha a lo largo de la historia de Guatemala ha sido una derecha pues proclive a los privilegios económicos fundamentalmente, ¿ok? Pero en las últimas décadas se ha mostrado una derecha pues bastante crítica y bastante reaccionaria, ¿no? Nada más pues atajando los pelotazos que nos tiran las izquierdas desde cualquier ángulo, y como son tantos los pelotazos que nos tiran a diario, pues esa derecha reaccionaria, esa derecha convencional, pues prácticamente está todos los días tratando de atajarlos, tratando de apagar esos incendios, esos fuegos, pero sin siquiera poder salir de ese encierro que tiene en su portería, por así decirlo, ¿no? Y salir bajo una estrategia que podríamos bien llamar la mejor defensa es el ataque, ¿no? O sea, no hay ataque de las derechas, no hay una presencia en el espectro político de una derecha liberal, de una derecha no convencional y de una derecha propositiva, que de alguna manera pues estamos nosotros en ese esfuerzo y en ese intento. Así es de que, Damaris y Estuardo, pues nuevamente bienvenidos. La dinámica es leer el artículo que sale publicado todos los viernes en el periódico Nuestro Diario. Este artículo semanal lo escribe un servidor. Y bueno, hoy pues he tocado dos temas, me he valido, digamos, más bien de las enseñanzas bíblicas para escribir este artículo. Y bueno, queremos adelantar, anticipar a nuestra audiencia de que nosotros sostenemos que las izquierdas tienen secuestrado el voto cristiano.
lamentablemente, en Guatemala y en toda América Latina. Y por eso nosotros nos esforzamos en hablarle a los cristianos y en general a los conservadores culturales, conservadores religiosos. Creemos que es sumamente importante y por eso yo he escrito este artículo en ese, pues con ese tono, con ese acento, con ese contexto. Así es de que si me permiten, comienzo leyendo el artículo. Se titula así: ¿Y si yo fuera presidente? La enseñanza del rey Josías. Esta pregunta está en primera persona del singular, para que te la hagas tú, estimado lector, estimado oyente. Tan acostumbrados estamos a la crítica, principalmente de presidentes y alcaldes, que olvidamos hacer propuesta. ¿Tú qué harías si fueras presidente? No dudes en compartirme tus preguntas a mi correo electrónico o redes sociales. Con gusto te daré mi opinión. Por ahora, te comparto lo que yo haría. Haría lo que hizo el rey Josías. El rey Josías fue un rey de Judá. Subió al trono cuando apenas tenía 8 años y gobernó por unos 30 más o menos, entre el año 640 y 610 a.C. Los hechos históricos se relatan en Segunda de Reyes 23, versículos del 1 al 3, 2 puntos. Entonces el rey mandó a llamar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén para que se reunieran con él. Luego el rey y todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén y los sacerdotes, los profetas y la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, fueron al templo del Señor. Allí el rey les leyó en voz alta todo lo que decía el libro de la alianza, que había sido encontrado en el templo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a la columna y se comprometió a poner en práctica fielmente y con toda sinceridad sus mandamientos, mandatos y leyes, y a cumplir las condiciones de la alianza que estaban escritas en el libro. Y todo el pueblo aceptó también el compromiso. Cierro comillas. Josías hizo una consulta popular, pero ¿qué decía el libro de la alianza? ¿Cuáles eran sus mandatos y leyes? La respuesta está en Deuteronomio 17. En síntesis, gobiernos limitados a sus funciones de seguridad, justicia y obras públicas, mercados libres y propiedad privada. Josías cambió el sistema político y económico a uno congruente con el consejo de Dios a las naciones. Abro signos de admiración. Los cristianos debemos abrirnos a las enseñanzas bíblicas en materia de gobierno y economía. Punto y final. Damaris, con el perdón de Estuardo. Estuardo, ¿ya le escuchamos? No le escuchamos, Estuardo. ¿Tiene algún problema en su audio? Tal vez ayudarme ahí, David. A lo mejor sin audífonos. Tal vez sin audífonos, sí. Bien, Damaris, actualmente pues vivimos un momento en el cual hay una, por parte de las derechas, hay una escasa propuesta, ¿no? Y una crítica muy efusiva, una crítica muy fuerte, pues básicamente eso es lo que se hace todos los días. Veíamos ayer pues una serie de caravanas y manifestaciones en torno a la crítica, ¿no? A la crítica, pero propuesta poca, ¿no? Propuesta poca. Y bueno, tal parece que de esa manera pues no vamos a alcanzar los cambios que necesitamos los guatemaltecos, ¿no? ¿En qué cree que radica este problema? Quizás parte de la idiosincrasia del guatemalteco, no lo sé, pero ¿en qué cree que radica este problema, Damaris? Gracias, Jorge. Ya que estamos hablando de texto bíblico, yo encontré la respuesta precisamente en una cita bíblica que se usa muchísimo para las muchas oraciones que se han hecho por Guatemala
de todas las denominaciones de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, Adventista. Yo estoy segura que todos los cristianos, todos los creyentes oramos por Guatemala y esto lo hacemos desde hace muchos años, décadas ya. Entonces, ¿por qué es que no sucede nada o no ha sucedido nada? Y la respuesta la encontramos en el texto de 2 Crónicas 7:14 que dice, si mi pueblo que invoca mi nombre se humillare y buscare mi rostro, ¿sí? Y eso es lo que hemos hecho por años, humillarnos y buscar el rostro de Dios y clamar y ayunar y orar, y no es malo. Pero luego sigue y dice, y se volvieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Pero es solo entonces, es cuando nos volvamos de los malos caminos. ¿Y por qué no pasa nada? Pues porque tanto las iglesias, tanto el ejercicio espiritual de orar, interceder, clamar, ayunar por el bienestar y por el progreso de nuestra nación, como los grupos directistas que van a las calles, que hacen marchas, manifestaciones, quedan en ese limbo de no llegar al ámbito de los cambios verdaderos, que es desde el gobierno, desde donde se hacen las leyes. Entonces, por mucha bulla que hagamos, ya sea secularmente, con manifestaciones, con marchas, con protestas, con proclamas, o desde los ámbitos religiosos, con decretos, con sentencias y oraciones, lo cual yo no digo que esté mal, porque yo misma lo he hecho, lo he vivido, yo soy evangélica, y pentecostal de los bullangueros. Entonces, yo creo que eso es bueno. Y también creo que lo que nosotros estamos haciendo, abriendo esta brecha hacia el ámbito de gobierno a través de un partido político, es la respuesta de Dios a todas esas décadas de oración. Entonces, en respuesta a lo que me preguntas, que por qué creo que no pasan los cambios, es porque no se ha saltado al ruedo político y de gobierno de una manera apegada al consejo de Dios a las naciones. Exactamente. Se ha hecho por gente que profesa una religión, se ha hecho por evangélicos, se ha hecho por católicos que quizá no han puesto su religión por delante, los evangélicos lo han hecho, pero es eso, el ser evangélico, pero no conocen el consejo de Dios a las naciones expresado en el texto bíblico. Independientemente de si uno es creyente o no, si se hace lo que ahí dice, se van a lograr los resultados que ahí dicen. Entonces, en síntesis, la respuesta es que no se ha ido por la senda correcta. En efecto, es lo que yo creo. Excelente, no, muy bien su comentario. De hecho, bueno, el profesor Alberto Mansuetti desde la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, iniciativa que por cierto les invitamos a conocer, la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, así su nombre, sí, no nos estamos equivocando, tiene un canal de YouTube, pueden buscarle en YouTube y por ahí pues explorar toda esta enseñanza bíblica en materia de gobierno y economía. Y lo que dice el profesor desde esta iniciativa es que el evangelio y en realidad toda la Sagrada Escritura, el mensaje evangélico se ha mutilado, ¿no? Se ha reducido única y exclusivamente al tema de la salvación, por ejemplo, ¿no? Cuando en efecto es el mensaje de la salvación, pero también el mensaje de cómo establecer el reino de los cielos acá en la tierra, ¿no? Y por eso los que rezamos el Padre Nuestro, los católicos, yo soy católico, gracias Damaris por presentarse bajo su denominación cristiana, pues bueno, decimos Padre Nuestro, etcétera, que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, ¿no? Venga a nosotros tu reino, y el reino incluye un modelo de gobierno y un modelo económico. De esto vamos a hablar muchísimo más porque, insistimos, Guatemala es un país que todavía tiene un 80-85% de habitantes con alguna denominación cristiana. Lamentablemente, ese voto
¿sí? De alguna manera se encuentra atrapado, secuestrado por las izquierdas, y nosotros necesitamos decirle a los cristianos, a los creyentes, a los conservadores, que en realidad el mensaje de Dios, el consejo de Dios a las naciones, es la propuesta que nosotros estamos haciéndole al pueblo de Guatemala desde ya. Estuardo, ¿nos escucha ahora? ¿Puede hablar? Sí los escucho, dice, pero no le escuchamos aún, lamentablemente. Sí. Bueno, mil disculpas, Estuardo. Si hay algún problema allí por el cual no podemos escucharle, no le podemos escuchar, lamentablemente. Pero bueno, sigamos entonces con la transmisión mientras Estuardo logra, digamos, solventar este problema. Damaris y amigos, les comento uno de los titulares en uno de los diarios de hoy. Al menos 10 agentes de la PNC integraban grupo delincuencial. Al menos 10 agentes de la Policía Nacional Civil integraban grupo delincuencial en los departamentos de Suchitepeques, Escuintla y, si no estoy mal, Retaluleu también. Lamentable, ¿no, Damaris? El tema de la seguridad y quienes se supone que debiesen de estar ofreciéndonos seguridad, brindándonos seguridad, pues en realidad están extorsionando e incluso asesinando, ¿no? Es 10 policías. Es increíble realmente porque el gobierno, según el concepto bíblico de gobierno, pues es quien tiene la espada, ¿no? Tal vez usted me corrige bien ese texto, es quien hace uso de la espada y en otras palabras, hace uso de la fuerza. Uso de la fuerza coactiva para repeler, para contener las manifestaciones más groseras del pecado. Estas ya son palabras de otro teólogo importante, ¿no? Bueno, el asesinato, el robo, el fraude, la extorsión, son cosas que suceden a diario en Guatemala, en los 340 municipios, 22 departamentos, y eso es lo más importante y esa es la función, una de las 3 funciones únicas del gobierno hacia los habitantes, hacia los ciudadanos. Y lo que debiesen de estar haciendo, pues es lo que menos hacen, ¿no? Esta noticia realmente golpea y golpea duro, pienso yo, porque si existen acá este tipo de bandas delincuenciales dentro de la estructura de seguridad de la Policía Nacional Civil, bueno, seguro las hay en otros departamentos, en otros municipios, ¿no? Esto es muy lamentable. El rey Josías, Damaris, pues bueno, lo que hace es una convocatoria desde el más pequeño hasta el más grande, ¿no? ¿Qué le evoca a usted este relato histórico de aquellos tiempos, 640, 610 años antes de Cristo? ¿Cómo el rey Josías, qué características, qué condiciones, cuál es qué espíritu le inspira a él a hacer lo que hizo, Damaris? ¿Qué comentario le merece esta cita bíblica? Pues al leer el texto y la historia de Josías, lo que me hace pensar es, en primer lugar, una gran humildad de parte de él, de reconocerse, reconocer él que no tenía él la última palabra de cómo gobernar bien, y encuentra estos libros y encuentra las leyes y el consejo de Dios para gobernar a la nación, y advierte que por mucho tiempo Judá se había separado, desde que había tratado de imitar a otras naciones poniendo un rey, dejando las judicaturas allá en Samuel 8, sí. en 1 de Samuel 8, y después de eso habían pasado muchos reinados, después de Saúl y luego David y Josías, claro. Creo que era como tercera o cuarta generación, entonces no sé exactamente, podría tener un error ahí. Entonces se da cuenta Josías que estaban totalmente lejos de lo que Dios había dicho que debía de ser el orden de gobierno, ¿verdad? Uh-huh. Entonces se lo da a conocer al pueblo y luego le pregunta al pueblo si están de acuerdo en volver.
Me parece un acto de muchísima humildad, de humildad ante Dios, de reconocer que se habían apartado de sus caminos y que era necesario volver a los caminos. Y trayéndolo a un contexto actual, Jorge, creo que ese es el sendero que nosotros estamos transitando y transitándolo cuesta arriba. Ya eso no es noticia para nadie y nosotros que hemos estado ahí en el refuego lo sabemos. Sí. Pero es porque estamos en esa intersección, en ese punto de inflexión que te mencionaba de Crónicas, o segundo de Crónicas 7:14, donde dice, orara, que si mi pueblo ora y me busca y todo, y se vuelve de sus malos caminos. Pero como nación, no podemos volvernos de nuestros malos caminos y los malos caminos están amarrados a piedra y lodo con leyes internacionales, con tanta cosa que nos amarra, que nos limita las libertades y también que debemos de entender las libertades por poder hacer, ¿verdad? Entonces, ese es el camino que nosotros estamos recorriendo. La consulta popular que Josías propone me inspira y veo también de parte del pueblo una postura de mucho sentido común. Eso, de darse cuenta y decir, bueno, pero si esto que está aquí es tan sencillo, no fácil, pero sencillo, y volvamos. Fue un acto de arrepentimiento, porque arrepentirse es desandar el camino incorrecto, regresar al punto de se desvió y empezar a andar por el camino correcto, ¿verdad? Exactamente, Damaris, qué bien dicho. Estuardo, ¿nos escucha y nos puede hablar? Sí, les escucho, no sé si ahora me escuchan. Perfecto, sí, ahora sí le escuchamos perfectamente. Buenísimo, bienvenido Estuardo Palacios. Gracias. Muchas gracias, Jorge y Damaris. Gracias a ustedes, Estuardo. No sé qué problema hubo, pero no, al fin ya quedó solucionado. Al fin logró. Buenísimo. Entonces, pues hablábamos con Damaris de la necesidad, o más bien de esta sabiduría que nos deja el rey Josías con esa actitud de humildad, ¿no?, que tiene en convocar al pueblo y en recurrir al libro de la alianza, a los mandatos, a las leyes, y bueno, todos pues aprueban de alguna manera esa consulta, una consulta popular, y entonces desandan los caminos, ¿no? Regresan a pues los caminos originales, los caminos que refieren el consejo de Dios. Nosotros creemos que también tenemos que desandar los caminos, y Damaris lo vinculaba muy bien con el tema de que las leyes y los convenios, pactos, acuerdos internacionales que hoy firma Guatemala, recién hoy también una noticia en uno de los diarios, Estados Unidos y Guatemala firman convenios relacionados a trabajo, seguridad y justicia. Claro, tiene que ver con despenalización de las drogas, tiene que ver con no tiene que ver evidentemente con liberalizar el régimen laboral en Guatemala, sino más bien, pues de alguna manera, pues mantener atados a empleadores y empleados a un régimen laboral muy perverso que lo que hace es generar desempleo. Entonces, Estuardo, nosotros creemos que es necesario desandar los caminos, y desandar los caminos es de alguna manera derogar las leyes malas. Derogarlas, es decir, hacerlo en el Congreso de la República, en el Parlamento, y para eso necesitamos diputados. La experiencia que usted ha tenido, Estuardo, de ser un activista político desde estas iniciativas ciudadanas en las que se manifiesta, se critica, de alguna manera se exigen ciertas acciones de parte de los gobernantes, pero al final se diluyen los esfuerzos, no queda solamente el cansancio. ¿Cuál ha sido su experiencia allí y por qué ahora usted dice, bueno, participo mejor en un partido político? Sí, gracias Jorge, Damaris, y a todo el público que nos escucha. Perdón por las inconveniencias que tuve en el inicio, pero al fin logré arrancar. Bueno, mi historia data de tal vez más de 40 años de cierta participación
y militancia en algunas cuestiones, manifestaciones reaccionarias, que es lo que uno normalmente tiene a mano precisamente por desconocer del tema y no saber las bases o fundamentos de muchas de las cosas. Entonces, recuerdo que creo que la primera vez que participé fue cuando se manifestó contra el fraude electoral que había electo al general Guevara. Y me sorprendió que esa vez iba Mario Sandoval Alarcón, Leonel Cisniega Otero, iban del brazo de Vinicio Cerezo, que era el opositor político directo en ese momento, y detrás de ellos íbamos muchísima gente. Entonces, esa vez pues se manifestó varias veces y finalmente se detuvo la elección fraudulenta de Ángel Aníbal Guevara. Pero después de eso ha seguido más o menos el mismo sistema, la misma cosa. De ahí vinieron varios golpes de Estado, siempre el malestar en la cabeza de todo el mundo, todos queriendo hacer algo en contra de los golpes de Estado y después abogando porque haya un golpe de Estado que cambie la cosa. Y realmente los militares en su momento jugaron. Los militares jugaron su papel, no creo que lo vuelvan a hacer, a volver a meterse, a arriesgarse como lo hicieron y mal pagados con los acuerdos de paz y la cooptación que hizo la izquierda de todos los sistemas de justicia. Los poderes, sí. Todos los poderes, sí, correcto. Más recientemente participé en otras manifestaciones que se dieron del fraude electoral del año pasado. Para ser exactos, fueron 8 fines de semana, 8 sábados en los cuales participé en todos. Se manifestó, se dijo y todo, pero realmente lo que logré comprobar, lo comprobé después, que con todas esas manifestaciones y lo que se hizo y el esfuerzo de mucha gente, no quedó en nada, no llegamos a nada, porque ese no es el camino. En algún momento puede ayudar, pero realmente lo que necesitamos es llegar por otros medios a donde realmente se hacen o se cambian las leyes, que es en el Congreso. Y para llegar a eso se necesita tener un plan, tener una capacitación política para saber de qué estamos hablando y compenetrarnos de todo esto. Y eso es el camino correcto. Los tanques de pensamiento hacen mucha labor tratando de ver cuáles son algunos problemas, cuáles pueden ser algunas salidas, pero creo que al final no nos sirven de nada. Y volvemos a caer en algo similar con los influencers. Los influencers hablan, apoyan, critican y hacen de todo lo que hacemos todos los guatemaltecos que nos sentimos muy conocedores de la política y que todos opinamos, hablamos, pero realmente una propuesta seria y formal no hay. ¿Por qué? Porque no existe. ¿Y por qué no existe? Porque no hay un plan, no hay una organización. Todo el mundo quisiera ser el jefe e imponer sus ideas y no es así. Entonces, esa es la parte, o hay un vacío ahí en la población, que es lo que a mí me gustó y encontré en Familia 5R. Y por eso es que es la primera vez que realmente estoy participando en política y no en politiquería. Wow. Esa es un parteaguas totalmente diferente, porque durante 40 años, mal que bien, conocí, creo que a casi todos los grupos políticos que han participado y todo, y gracias a Dios nunca me enrolé con ninguno, porque ninguno de ellos me convenció, ninguno de ellos tuvo una propuesta real, y todos eran caudillistas alrededor de una persona que era desde ese momento ya el candidato a la presidencia, y ese es parte del problema. ¿Por qué las cosas, que pasa el tiempo y por qué no cambian? Porque van al Poder Ejecutivo y el sistema que se mantiene es el mismo de toda la vida.
Y eso me gusta de Familia 5R, que la propuesta es llegar al Congreso para derogar las leyes, o sea, no legislar, sino deslegislar para quitar todo lo que no sirve y hace estorbo. Y precisamente creo que no nos serviría de nada llegar al Ejecutivo si todo el camino está minado de trampas y de un montón de cosas que no van a permitir a ningún gobierno llegar a hacer lo que hay que hacer. Entonces, ese es el principio. Y de la mano de ir deslegislando, pues ir tratando, no tratando, sino hacerlo, que tiene que ser algo en conjunto, algo global, deslegislar, reducir el Estado a una mínima expresión, y ahí vienen un montón de cambios como el impuesto único, salirnos de ciertos pactos o convenios que se han establecido internacionalmente para realmente darle con las propuestas de las 5 reformas, darle la devolución al pueblo o a todos nosotros que somos gente de a pie, de la calle, que lo que necesitamos es trabajar y producir sin tener toda ese peso de tener que cargar con un aparato estatal tan grande. El estatismo es el que en buena parte nos está matando. Padecemos de un montón de histerias, de la histeria anticorrupción, que produce también la histeria antipolítica, y por eso ninguno quiere participar en política, porque se dice que el que se mete a política es una persona deshonesta o sucia. Creo que el problema está en que no nos damos cuenta de lo que la política nos afecta directamente, y como no participamos en política, nos gobiernan los peores. Y los resultados están súper comprobados. Entonces, si no queremos seguir padeciendo los mismos males, tenemos que participar y proponer y de verdad hacer los cambios. Esa es, creo yo, la base, y es lo que me ha gustado de Familia 5R, porque me llama la atención, y quiero compartir esto con todas las personas que nos están oyendo, que lo que es Familia 5 Reformas ni siquiera todavía es un partido, es una agrupación. Sin embargo, ya hay un plan de gobierno, cosa que ninguna otra propuesta de las que yo conocí antes, como les digo, creo que por lo menos fui a escuchar, creo que a todos, ninguno tenía de verdad un plan de gobierno. Entonces eso también da la impresión de lo que hay es ya un programa extranjero, que el que llega al poder con su equipo solo llegan a seguir el plan, y acá pues hay grandes intereses que son los que quitan y ponen y se aprovechan de toda esta situación. Entonces esa es parte de la situación que hay que cambiar, porque nos han metido a un sistema que ni siquiera nos hemos dado cuenta de que somos un país socialista, debido al gran estatismo del que padecemos. Y eso es un peso enorme, enorme. Y también hay cosas como las leyes internacionales del trabajo que nos limitan, una competencia desleal contra países extranjeros que tienen todos sus productos subvencionados. Entonces es imposible que Guatemala podamos salir adelante produciendo, por decirle, 30 quintales de maíz por manzana, cuando en otros países son 100, 200 quintales por manzana, y además es subvencionado. Jamás vamos a poder competir. Claro. Entonces es parte de lo de las leyes malas que no nos sirven, no nos ayudan, no nos funcionan y cada vez nos hunden más. Ese sería... Excelente, Estuardo, realmente ha sido pero muy claro, muy contundente y brillante esa exposición de su experiencia. Yo creo que a todos nos hizo pleno sentido, yo me sentí muy identificado y fue pues muy claro en ese resumen que ha hecho. Así que una felicitación pública porque usted dio ese paso de estar en la defensa tratando de atajar pelotazos y pasar a un nivel de delanteros o de volantes creativos, donde estamos
pues haciendo propuesta, ¿no? Y ese es en parte el tema. Y bueno, Estuardo ha abierto el abanico de temas sobre los cuales definitivamente no nos va a dar tiempo a poder conversar con ustedes hoy, estimados amigos. Sin embargo, queremos tocar uno o dos muy importantes, ¿no? Primero que nada, queremos compartirles la estrategia una de las estrategias que nosotros estamos desarrollando a través de familia, y es lo que se ha dado por llamar fusionismo. El fusionismo es una estrategia política que convoca a conservadores en lo moral y político con los liberales en lo económico. O sea, es una fusión de estas dos grandes expresiones ciudadanas, conservadores en lo moral y político, es decir, concretamente cristianos, conservadores morales, conservadores de los valores tradicionales a la vida, a la familia, al matrimonio, al trabajo, los religiosos en su conjunto, pero fusionándolos, ¿no? Haciéndolos equipo con los liberales en lo económico, con aquellos que creemos en la libertad de mercado, en la libertad del comercio, con aquellos que creemos en que el Estado no debe de intervenir en la economía. Nosotros, los liberales en lo económico, con nosotros, los conservadores, cristianos principalmente, debemos ser esos liderazgos, esas élites que tomen el liderazgo de la verdadera transformación de Guatemala. Y esa es una estrategia que se ha llamado fusionismo, es una estrategia desarrollada por Frank S. Meyer, un pensador político de la década de los 50 norteamericano, y que luego pues el fusionismo fuese puesto en práctica principalmente por Ronald Reagan en la década de los 80 y por Margaret Thatcher también en la misma década, pero allá en Inglaterra. Así es de que este espacio, este foro, aprovechamos para hacer la invitación a los liberales en lo económico y a los conservadores en lo moral y político, a los cristianos y a aquellos que creen en el libre mercado, en el libre comercio, para que juntos como equipo, como buenos guatemaltecos, pues nos echemos al hombro este gran trabajo de cambiar el sistema que bien ha mencionado Estuardo, es el estatismo. El estatismo es ese sistema sobre el cual todo o casi toda la vida pública, económica, política, social, gira en torno al Estado. Y el Estado se entromete, se enquista, interviene, usurpa, acapara atribuciones, poderes y recursos que no le corresponden, haciendo tarde, mal y nunca las que sí le corresponden, como la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura pública que no tenemos. Damaris, tal vez el objetivo principal de nuestra gira política hoy es decirle a la audiencia cuál es la ruta para generar más ingresos, más bienestar y más calidad de vida. Quisiera usted bregar un poco sobre el proyecto de la Gran Devolución y tal vez a partir de ahí, tal vez Estuardo Palacios nos ayuda un poco con el resumen de las 5 reformas y yo intentaré desarrollar muy brevemente el plan, La Salida, que contempla efectivamente una consulta popular patriótica. Por favor, Damaris, adelante. Gracias, Jorge. Sí, con mucho gusto. Pues mientras durante el día y pensaba yo en las cosas que íbamos a hablar hoy, pensaba en la idea de que nuestro propósito al embarcarnos en esta aventura política con miras a llegar al Congreso no es por un hambre de poder de parte nuestra, sino más bien es por el deseo de empoderar a las personas guatemaltecas, empoderarlas con todas esas poderes, funciones, atribuciones que el Estado nos ha quitado
Y no es les ha quitado, nos las ha quitado a todos nosotros. Entonces, en lo que nosotros llamamos la gran devolución, pues una buena parte es el hecho de que a los actuales las personas que laboran en las entidades como de educación y de salud y que van a ser privatizadas, puedan recibir en concepto de pasivo laboral su pedazo, sus acciones de cada institución. Esa es una parte. Pero la parte que a mí me tiene mucho más entusiasmada y que hemos estado ahondando en ella en nuestra célula de formación política es la parte que empodera al ciudadano de a pie para cumplir con sus reformas particulares. Le devuelve los medios, los recursos, el tiempo para que pueda el que sueña con hacer empresa pueda hacerlo sin encontrarse con tanto valladar fiscal, con tanto trámite y tantas vueltas, y quizá con esas competencias ya pactadas en donde no hay manera de entrar a competir en un mercado libre, ¿verdad? Entonces, la gran devolución en esa parte me tiene muy entusiasmada últimamente, que logré comprenderla, ¿verdad? Y ya trasladarla al gran beneficio que va a ser para cada una de las personas, para mis vecinos, para mí, para mis hijos, que vamos a poder tomar de vuelta todos esos medios, recursos que nos han sido usurpados y que ya ni nos damos cuenta de eso. Ya no nos damos cuenta, decimos, no, pues libertad, pero si yo vivo libremente, pero vivo en un condominio con garita y algunos con doble garita, y ni pensar en vivir en una casa a flor de calle, ¿verdad? O sea, claro. ¿Soy libre realmente? No, pero ya no lo advertimos. Ya no lo advertimos, ¿verdad? Entonces, la gran devolución me emociona mucho, especialmente porque ese empoderamiento para mí, para mis hijos, me va a permitir empezar a ver el gran sueño que me llevó a mí a involucrarme en 5 reformas allá en 2016, cuando tuve el gusto de conocerlo. Y es que yo estaba completando una etapa en mi rol materno, de haber llevado a mis hijos hasta un momento en su desarrollo en el que ya podían, pues, las niñas volar solas porque ya eran adultas, y el chiquito pues ya empezaba a aletear un poquito y por ahí vaya encaminado. Entonces mi sueño era, yo decía, ok, ya trabajé para darle a Guatemala 3 buenos ciudadanos, ahora quiero trabajar para que ellos tengan un mejor país donde desarrollarse. Y entonces, ahora que he llegado a comprender esto, ¿verdad? De cómo se nos va a trasladar ese empoderamiento, estoy mucho más entusiasmada que al principio, Jorge. Claro, claro. No, y es que, como usted bien dice, ¿no? Empoderar a los ciudadanos. Empoderar es devolverle sus poderes que se les han usurpado. Se te han usurpado los poderes con esos acuerdos, protocolos, pactos y convenios internacionales que a mansalva nos han impuesto una serie de leyes malas que pues le otorgan poderes al Estado, atribuciones y recursos, y con cada poder, con cada atribución adicional y con la cantidad de recursos que nos quita a través de los impuestos y a través de la inflación, o sea, a través del alza generalizada en los precios, tú tienes cada vez menos poder, cada vez menos atribuciones, cada vez menos derechos, cada vez menos obligaciones también, dicho sea de paso, y cada vez menos dinero en el bolsillo para que tú puedas disponer libremente de cómo pues lograr tu bienestar, el bienestar de tu vida, de tu familia, de tu comunidad, y a eso se refiere Damaris con las reformas particulares. Apostamos a que tienes tú sueños. Quizás quieres comprarte una casa, quizás quieres comprarte un carro, quizás quieres remodelar tu baño, quizás quieres salir de viaje con tus hijos, quizás quieres conocer Tikal, bueno, tantas cosas, ¿no?, que tenemos como sueño los guatemaltecos y lamentablemente no podemos porque este sistema de gobierno y economía usurpa esas atribuciones, esos poderes, y para
intentar ejercer esas atribuciones y poderes nos quita recursos, nos quita dinero de nuestro bolsillo, de nuestros ahorros, y además, pues, este sistema perverso genera delincuencia, violencia, y bueno, vemos ahí a policías asaltando a las casas de los ciudadanos guatemaltecos en la costa sur. Eso no es justo, estimados guatemaltecos, no es sano, es propio de una sociedad descompuesta, podrida. No podemos seguir de esta manera. Entonces, hay que rescindir parcial o totalmente estos acuerdos, protocolos, pactos y convenios internacionales, que se cuentan por decenas. Y luego de eso hay que derogar, deslegislar, decía muy bien Estuardo Palacios, deslegislar, hay que suprimir, hay que eliminar, desaparecer cientos o miles de leyes malas que nos quitan nuestros derechos, nuestras responsabilidades y nuestro dinero. Esos son los primeros 2 pasos de esa gran devolución. El tercer paso son las 5 reformas. Estuardo, ¿quisieras hacer usted un breve resumen de las 5 reformas, por favor? Claro, Jorge, con mucho gusto. En principio, para poder hacer las reformas necesitamos que el Estado asuma sus funciones básicas y que se desligue totalmente de lo que corresponde a la esfera privada de las personas. Entre estas 3 funciones básicas es, número 1, seguridad, que es lo que todo el mundo clama, que en las encuestas y todo es lo primero que todo el mundo necesita, seguridad, en todo el sentido de la palabra. Luego de eso, justicia. Acá manejamos un término de la apartheid criollo, donde hay 2 sistemas de justicia, una para el pueblo, para los simples mortales, y otro, raso, sí. Correcto, y otro para las grandes empresas o los grandes empresarios que manejan un montón de leyes a su favor y con eso se aprovechan imponiendo el mercantilismo. Y un montón de otras cosas van encaminadas a tener ese sistema de 2 clases de leyes o 2 clases de justicia para Guatemala, y eso no es justicia. Entre la apartheid yo podría mencionar ahorita cómo es que los izquierdistas con todos sus crímenes exguerrilleros andan libres por la calle ahora en altos puestos públicos, mientras que un montón de militares que cumplieron con su deber ahora están presos. Eso es una de las grandes injusticias que estamos viviendo hoy en día. Entonces, vamos por lo que es seguridad, lo que es justicia, y luego que el Estado, lo que debiera también, su otra función, son las grandes obras de infraestructura pública para que pudiéramos realmente poder funcionar de una manera mejor. Para mí, uno de los grandes males de estas grandes obras de infraestructura es que en algún momento, todo esto tiene nombre y apellido, pero en algún momento se trató de volver a generar el funcionamiento de la vía férrea. Pero los grandes intereses, lo que acabo de mencionar, los grandes intereses de grandes empresarios destruyeron el proyecto de la línea férrea, que era, hasta donde tengo entendido, el medio de transporte para mercaderías más barato en lo que es transporte terrestre. Y lo que hicieron fue empezar las grandes empresas, ya unas existentes, y de ahí surgieron nuevas empresas de cabezales con plataformas que destruyen las carreteras, necesitan mucho más recursos de combustibles, de un montón de cosas, y eso pues tenemos todos los guatemaltecos que consumimos los productos, tenemos que pagarlos porque no nos los dan de regalado. Entonces, son las cosas que no están funcionando. Solo con esas 3 limitaciones del Estado a sus funciones básicas se derivan una serie de reformas en todos los sentidos, como está la de educación, la de salud, todo, pero podríamos pasar horas hablando de cada una de estas en particular. Y cada quien también, dependiendo del ramo de lo que es su trabajo o su profesión, pues
estará interesado en conocer a detalle cada uno de las partes que le concierne. Es por eso que los invitamos abiertamente a que participen y conozcan la propuesta de Familia 5R, porque para todos los rangos de trabajo, clases de profesiones, en todo esto, para todo hay una salida, y es una salida buena en cuanto a quitarle al Estado el manejo de toda la economía que ahora interviene. Básicamente eso. Uh-huh. Jorge, no te escuchamos. Sí, perdón, disculpen. Esa primera reforma, esa reforma política orientada a salvaguardar el principio de gobierno limitado a sus funciones propias de seguridad, justicia y obras públicas, con un impuesto único, universal y uniforme. Imagínense eso, estimados guatemaltecos que nos escuchan en directo y en diferido. Imagínense dejar de pagar 14, 15, tal vez más tipos de impuestos que hoy tenemos en Guatemala y pagar uno solo, pagarlo en cualquier banco del sistema de tu municipio, y ese municipio pueda trasladar una parte de lo recaudado al gobierno departamental y el gobierno departamental al gobierno nacional. Nosotros proponemos un sistema federal donde municipios y departamentos tengan verdadera autonomía legal, funcional y fiscal. No lo que tenemos ahora, que es una mediana autonomía funcional, pero no hay autonomía legal ni hay autonomía fiscal. Y la segunda reforma a la que hablaba finalmente, o al final, Estuardo, que es esa reforma en economía y finanzas, pues responde al principio de mercados libres. Privatizar para la gente, desregular los mercados. Esto te conviene muchísimo porque al desregular los mercados habrá un shock de empleo, un shock de oferta de empleo, o sea, muchísimo empleo. Vas a poder abrir fábricas, negocios, crear tu emprendimiento, escalarlo, ¿sí? Ya no ser eso que los estatistas les encanta, las famosas pymes, ¿no? Pequeñas y medianas empresas. Les encanta a los estatistas hablar de pymes acá, pymes allá, pero nosotros, los que adherimos al capitalismo liberal, ¿sí? O al liberalismo clásico, que son sinónimos, pues proponemos que hayan condiciones para que se creen corporaciones grandes, o sea, empresas grandes, donde puedas tú empezar a crecer, empezar a ganar más, a servir mejor y desde luego a crear pues, o a desarrollar esas reformas particulares que hemos venido hablando, ¿no? Y eso pues pasa por derogar las leyes malas, ¿no? Eso pasa por quitar esos obstáculos que hoy impiden que tú puedas pues hacer crecer tu negocio, ¿no? Y que ese negocio pues rinda utilidades y el Estado, el gobierno no te las esté quitando a través de los impuestos o a través de la inflación, que es lo que ocurre, ¿no? Y también las 3 reformas sociales en educación, atención médica, jubilaciones y pensiones, que las mencionaba Estuardo Palacios, pues básicamente privatizar, ¿sí? Otorgando en calidad de propiedad privada toda esa infraestructura física, pero también otorgando a los más pobres un sistema de vouchers, una serie de vouchers. Un voucher es como una especie de cheque, ¿ok? Que va a una especie de cheque, ¿no? Que va a llevar tu nombre y va a llevar un valor. Y este cheque tú lo puedes canjear en una entidad educativa, de salud o de pensiones, la puedes canjear en una entidad privada o privatizada. Y entonces tú puedes elegir libremente cuál es ese modelo educativo que tú quieres, cuál es ese hospital o centro de salud que tú quieres que te atienda, o cuál es ese fondo de pensiones en el cual tú quieres ahorrar para tu futuro. Esa es la ruta para generar más ingresos, más bienestar y más calidad de vida, estimados guatemaltecos. Para ello, pues debemos de
lograr que Familia obtenga su reconocimiento legal como partido político y una vez estando ya en la palestra pública, pues buscar espacios en el Congreso de la República. En las próximas elecciones es nuestro afán, es nuestro esfuerzo poder estar en esa papeleta con el símbolo de Familia como una opción clara de derecha propositiva para que tú con esa convicción y determinación que necesitamos marques con una X y nos des el permiso de ejercer el poder, ejercerlo bien como lo hizo el rey Josías. Y entonces nosotros desde el Congreso de la República, desde el primer día, estimados guatemaltecos, vamos a proponer una consulta popular patriótica para hacer una reforma constitucional que permita derogar las leyes malas, derogar, rescindir parcial o totalmente todos los acuerdos, pactos, protocolos y acuerdos internacionales perversos que usurpan nuestra soberanía nacional y aplicar las 5 reformas. Al igual que el rey Josías, vamos a proponer una consulta popular que, insisto, implica una reforma constitucional, claro, una constitución republicana, liberal, que consagre los principios de gobierno limitado a sus funciones propias, mercados libres y propiedad privada. De ahí en adelante, pues bueno, esperamos el apoyo masivo de los guatemaltecos para que con su voto digan sí. Queremos transitar al sistema de capitalismo liberal, queremos transitar al sistema que genera ingresos, bienestar y mejora tu calidad de vida. Tienes que empoderarte y para empoderarte tienes que votar sí, querido guatemalteco. Y entonces pues haremos esa transición y creemos, confiamos en Dios y confiamos en ese espíritu emprendedor de los guatemaltecos que tal vez en 5 años, poco menos, o poco más, podamos ver resultados tangibles. Y muchos de los que hoy están en la clase baja, en la clase popular, viviendo en la miseria, se trasladen a ese nivel de vida de clase media. Vamos a ampliar la clase media, ¿sí? Vamos a agrandar la clase media y vamos a reducir la clase popular, la clase baja, porque esa porción de gente, esa porción de guatemaltecos, hoy por hoy, pues vive desnutrida, no tiene servicios de salud, no tiene servicios de educación, no tiene trabajo, vive bajo ese modelo de economía informal, ¿sí? Que le pone en peligro, ¿no? Le pone en peligro y que si bien es cierto, es el verdadero mercado libre, la economía informal, nosotros no la atacamos, a diferencia de la derecha mala, que sí ataca el contrabando, sí ataca la informalidad. Nosotros entendemos como un fenómeno propio del mercado cuando tiene altos costos de ingresar a la formalidad. Tenemos que bajar los niveles para competir, tenemos que abrir los mercados, tenemos que eliminar los privilegios para que pues entonces tú puedas operar tu negocio sin miedo, ¿verdad? Y que puedas hacerlo crecer y así obtener más ingresos, más bienestar y más calidad de vida para ti y para tu familia. Pues bien, queridos amigos, Estuardo y Damaris, pues hemos ya llegado a la hora de nuestra transmisión. Quisiera dejarles unos minutos para sus conclusiones finales en torno a la derecha propositiva, cómo hacer para obtener más ingresos, calidad de vida y bienestar. Damaris, por favor, adelante. Gracias, Jorge. Pues más que un comentario, una invitación a las personas que nos ven, que nos escuchan en lo que estamos proponiendo y hablando, porque podemos hablar mucho y hemos oído a mucha gente hablar y generar ideas y decir que esto es lo que hay que hacer y que hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, pero más invitarlos a apoyarnos y venir y hacer y decir voy a hacer, voy a involucrarme, porque la política, aunque tú no te involucres con ella, ella se involucra contigo, te atropella la politiquería. Entonces, parémonos, plantémonos
y hagamos lo que debemos hacer los que sabemos hacer las cosas bien. Así que es una invitación más que un comentario y un agradecimiento por el tiempo que nos han dedicado. Así es, excelente, Damaris, muchísimas gracias. Qué bien que ha terminado de esa manera con una invitación a reemplazar el hay que por el excelente, Damaris, muchísimas gracias a usted por su determinación y por su compromiso con su familia y con Guatemala. Estuardo, ¿algún comentario, alguna invitación, alguna exhortación que quiera hacer a nuestra audiencia? Sí, Jorge, claro que sí. Más o menos, repitiendo un poco lo que dice Damaris, tal vez con otras palabras, pero los invito a todos a que ya no seamos solo reaccionarios, que es lo que hemos hecho toda la vida, que ya no caigamos en el juego del marxismo cultural con todas esas quejas de histeria antipolítica, de histeria de medio ambiente y en fin, cada cosa que va surgiendo es una histeria para crear caos y crear problema cuando con este planteamiento de Familia 5R podemos tener las soluciones en la mano, soluciones que hemos soñado toda la vida y que fue lo que a mí me gustó y me convenció. Escuchar derogar las leyes que nos invaden, como las de la OIT, son unas que nos tienen de rodillas en muchos factores. La otra situación es los puestos públicos hechos a dedo y no ganados por capacidad. En fin, es un montón de cosas y un impuesto único que facilitaría muchísimo las cosas. En la justicia no es solo la justicia de los juzgados básicas, sino dar una seguridad jurídica a las empresas para que de verdad puedan realmente ser propietarias de sus bienes, ser de verdad propietarios del suelo, del subsuelo y de ahí hasta los cielos. Y así que no sea el Estado el que tenga que intervenir y decir si se puede hacer minería o no, o que hieren a grupos supuestamente indígenas y que paren las grandes inversiones, porque no hay una seguridad para el capital. Entonces, todo esto es lo que a mí me llamó la atención. Vuelvo a repetir que sin ser un partido político formado, ya hay una propuesta seria y que es lo que siempre hemos querido escuchar. Entonces, los invito a que se acerquen, que nos busquen en las redes sociales, es familia.gt, sí. Entonces, ahí podrán acercarse y conocernos más y empezar a participar y capacitarse. Eso es importante porque uno cambia las ideas al conocer de qué se trata el asunto real y no la politiquería de toda la vida. Únicamente, Jorge. Muchísimas gracias, Estuardo y Damaris, amigos que nos escuchan en directo y quienes lo van a hacer en diferido. Somos gente ordinaria, ¿ok? Somos gente ordinaria, gente como tú, gente que padece todos los días de estos embates del estatismo, de la corrupción, de la miseria, de la violencia, de la pobreza, de las limitaciones económicas. Somos gente ordinaria, gente que trabaja, que tiene sus pequeñas empresas, sus medianas empresas y que queremos lo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, que queremos dejar un legado a nuestras futuras generaciones y que no queremos pasar por alto esa responsabilidad que tenemos con nuestra patria, esa responsabilidad cívica, de asumir la responsabilidad de no dejar esto peor de lo que lo encontramos. Esa es nuestra motivación. Eso es lo que nos apasiona. Tratamos de ser gente haciendo cosas extraordinarias. Somos gente ordinaria haciendo una propuesta extraordinaria, que es la de cambiar el sistema estatista por un sistema de capitalismo liberal, de capitalismo para todos. Somos una derecha propositiva, accionaria, liberal y conservadora.
preservamos la vida, la libertad, la propiedad privada, el matrimonio y la familia. Y creemos que el único sistema capaz para preservar y potenciar estos valores es el capitalismo liberal, es decir, el gobierno limitado, los mercados libres y la propiedad privada. Somos gente como tú, ¿sí? Pero intentando hacer algo verdaderamente extraordinario. Así es de que terminamos entonces así nuestra gira política virtual, presentándonos una vez más y bueno, haciéndote la invitación a que nos busques, como bien ha dicho Damaris, como bien ha dicho Estuardo, búscanos en redes sociales, déjanos un mensaje en privado, déjanos tu teléfono, tu correo electrónico, no seas indiferente, no seas pasivo, ¿sí? No empieza a reemplazar el hay que por el voy a, empieza a ser parte del cambio, porque en ti empieza el cambio, capacitándote, como bien dijo Estuardo Palacios, y activando políticamente con un proyecto serio, donde hay políticos profesionales que nos estamos formando arduamente. Aquí ustedes ven todos los viernes caras nuevas, ¿ok? Este no es un partido donde haya un caudillo, ¿ok? Nuestro caudillo son nuestros principios, basados en el liberalismo clásico, y por eso mismo, pues todos los viernes tratamos de presentarte a todas esas personas, buenos guatemaltecos, rostros nuevos, ¿verdad? Que pues con toda la ilusión y con toda la pasión estamos dejando pues toda nuestra vida, ¿verdad? En este proyecto que es familia y principalmente en la búsqueda de un nuevo sistema para alcanzar pues el orden, la justicia, las libertades y el progreso económico, la paz y la tranquilidad que todos anhelamos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, un fuerte saludo para todos ustedes. Los esperamos el próximo viernes en este mismo canal y a la misma hora. Hacemos camino al andar, ya con un poco de prisa y sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Hasta la próxima y muchas gracias a todos.